Buenas noches, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores, como Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, Aloma de Mercè Rodoreda, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto como autora como por lectora. He abierto asimismo un ciclo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, y otro de conferencias que hace mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia grabada fue el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona, sobre los templarios, y que podéis ver también aquí en mi canal de YouTube. Entonces también hago novelas que llamo espontáneas, esto es que me salen de viva voz, narradas, que no están escritas, son inéditas, como La Torre de Pie de la Costa o El Castillo de la Imaginación, que podéis también disfrutar en mi canal. Y ahora, dentro del ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de las parábolas de Jesús. Ya le dediqué una conferencia a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y no podemos dejar de lado las enseñanzas tan extraordinarias que nos dejó en el Evangelio, en la Biblia, y sobre todo que Cristo hablaba en parábolas. Después explicaré el por qué utilizaba esta forma de expresarse. Las parábolas son, pues, enseñanzas que da Jesucristo a los apóstoles y al pueblo para, de alguna manera, explicarles lo que es el reino de los cielos en un lenguaje sencillo que ellos puedan entender, pero también con un misterio oculto para los, digamos, que están predispuestos, ¿no?, a oír la palabra. Por ejemplo, la primera de ellas es la parábola de la casa sobre la roca, de Mateo 7, 24, 29, Lucas 6, 47, 49, 7, 1. Dice: el que escucha estas palabras mías y las cumple es como el sabio que edifica su casa sobre piedra. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y se echan sobre esa casa, pero no cae, porque está cimentada sobre roca. Y el que escucha estas palabras mías y no las cumple es como el necio que edifica su casa sobre arena, cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y se echan sobre esa casa, y cae, y es grande su ruina. Cuando acabó Jesús este discurso, la gente se quedaba atónita de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. En realidad notamos una gran diferencia, porque Cristo todo lo hablaba con sabiduría y sabiendo lo que estaba diciendo en primera persona, porque era el Hijo de Dios. Y lo que hacía era compadecerse y enseñar al pueblo el camino de Dios con su propio ejemplo. Los escribas, por el contrario, hablaban como un loro, ¿no?, lo que habían aprendido y tal, pero ni en su vida ni en su ejemplo el pueblo podía, de alguna manera, captar la enseñanza de Dios ni ilusionarse con la palabra de Dios, porque evidentemente no veían las obras que ellos predicaban. Entonces, tenemos por otro lado la parábola del demonio arrojado, Mateo 12, 43, 45, Lucas 11, 24, 26. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, recorre los lugares áridos, buscando descanso, y al no hallarlo se dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el último estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Aquí estamos diciendo, o está diciendo Jesucristo, cómo actúan los demonios. Los demonios, cuando entran en una persona, hablan de que el cuerpo de esa persona es como su habitación, porque ellos ya no pueden tener un espíritu corpóreo. Les fue quitado por Dios. Dios les castigó a no volver a tener cuerpo, como los ángeles de Dios, por ejemplo. Entonces entran en el cuerpo de una persona y una vez salen, porque la palabra de Dios entra, ellos salen
y se van por sitios áridos, que es donde moran ellos, los desiertos, los cementerios y todos esos sitios malos o feos o desagradables, que es lo que les gusta a ellos, las tinieblas. Pero si esa persona que ha recibido la palabra de Dios no está verdaderamente convertido a Dios o a Cristo, ¿qué ocurre? Que vuelven otra vez esos vicios, esos pecados y esos espíritus inmundos a hacer casa en él, y su situación ya es peor todavía que la que tenía. Luego habla de una parábola preciosísima, que es la parábola del sembrador, de Mateo 13, 1:9, Marcos 4, 1:9, Lucas 8, 4:8. Es decir, el Evangelio lo escribieron los 4 evangelistas, unos fueron apóstoles y discípulos, como Mateo y Juan, pero Marcos y Lucas de alguna manera recogieron la tradición. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él mucha gente, tanto que subió a una barca y se sentó mientras la gente estaba de pie en la orilla, y les habló muchas cosas en parábolas. Dijo: mirad, salió el sembrador a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó en pedregal donde no había mucha tierra, y enseguida brotó por ser la tierra poco profunda. Pero al subir el sol la agostó y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre cardos, crecieron estos y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora es cuando Jesús explica por qué habla en parábolas. Y aquí tenemos que, de alguna manera, detenernos. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y tendrá de sobra. Pero a quien no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: oír oiréis, pero no entenderéis, mirar miraréis, pero no veréis, porque el corazón de este pueblo se ha embotado, se han hecho torpes de oídos y sus ojos han cerrado, para no ver con sus ojos ni oír con sus oídos, para no entender su corazón y convertirse, y que yo los sané. Y vosotros dichosos, vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que veis y no lo oyeron. Hemos de detenernos aquí, porque es importante hablar qué quiere decir aquí Jesucristo. ¿Por qué Cristo hablaba en parábolas? Porque de alguna manera Él le plació, como Señor, el hablar a la gente en parábolas, pero también porque lo que quería decir Él es que si el corazón, al oír la palabra de Dios, está abierto a Dios, entra en él el Espíritu de Dios y por lo tanto entiende lo que le está diciendo Dios. Esto es lo que quería decir Cristo: el conocimiento de Dios. Pedid y se os dará, llamar y se os abrirá, buscar y hallaréis. El reino de los cielos, el conocimiento para entender a Dios, se tiene que estar con el Espíritu Santo que nos da Jesucristo. No hay otra, no se puede entender con la mente humana. A eso se refería Cristo. Por eso decía que muchos que no le habían escuchado hubieran deseado escuchar su palabra. Se refería a los justos que habían vivido antes. Y sin embargo, el pueblo que no estaba abierto a Cristo, que estaba ciego a las palabras de Dios, pues no lo podían entender. Entonces aquí es cuando él explica la famosa parábola del sembrador. Así que vosotros escuchad la parábola del sembrador. El que oye la doctrina del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El sembrado en pedregales es el que oye la doctrina y la recibe enseguida gustosamente, pero no tiene raíz en sí mismo. Es oportunista al llegar la tribulación o persecución a causa de la doctrina, enseguida se escandaliza. El sembrado entre cardos, el que oye la doctrina, pero las preocupaciones del siglo y la seducción de la riqueza ahogan la doctrina y queda sin fruto. En fin, el sembrado en tierra buena es la que oye la doctrina y la entiende. Este da fruto, sea 100, 60 o 30. Ya mejor no lo podía explicar ni el mismo Cristo. Es decir, cuando uno oye la palabra de Dios y la tiene en su corazón y le pide al Señor: dame luz, dame entendimiento, porque es Dios mismo
está deseoso de darnos entendimiento para que podamos entender sus palabras, pero hay que ir con humildad. Señor, yo con mi sabiduría humana, por mucha que tenga, a los ojos de los demás o yo me lo crea, no puedo entender tu palabra si tú no me ayudas. Esto es lo que quiere decir Jesús. Mucha gente puede ocurrir que sí, que escuchan la palabra de Dios, les gusta lo que oyen, pero los afanes de la vida, las riquezas, las preocupaciones, que no, de alguna manera, tienen miedo al mundo y entonces no son capaces de decir al mundo esto no está bien, tal, porque pierden la amistad de la gente, porque pierden de alguna manera pues el favor del mundo o de su misma familia, pues no son capaces de defender la palabra de Dios. Y aquí es cuando se ahoga. En cambio hay otros que da fruto. Luego está la parábola de la lámpara y el celemín. Marcos 4, 21-25, Lucas 8, 16-18. Les decía, ¿se trae la luz para ponerla debajo del celemín o de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Porque nada hay oculto sino para ser descubierto, y nada escondido sino para ponerse en claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que si la luz que nos da Dios solo la tenemos para nuestro gusto y provecho y la escondemos, no nos sirve para nada. Sino que lo que tenemos que hacer es predicarla para que otros también se beneficien de la palabra de Dios. Les decía, fijaos en lo que oís, con la medida con que midáis, se os medirá a vosotros, y más todavía, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Esto es muy, muy, muy profundo. Al que tiene, se le dará. Es decir, al que tiene conocimiento, se le va a dar más conocimiento. Pero al que no lo tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Se le quitará el entendimiento, el conocimiento. La parábola de la semilla que crece espontáneamente. Marcos 4, 26, 29. Decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en tierra, duerme y despierta noche y día, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano gordo en la espiga, y cuando el fruto está a punto, mete la hoz porque ha llegado la siega. O sea que las parábolas que decía Jesucristo eran para que dieran fruto. Y por sus frutos los conoceréis. El que está con el Señor da bueno fruto. Y sin que éste se dé ni cuenta. Luego está la parábola de la cizaña. Mateo 13, 24, 30. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña encima, en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la hierba y salió la espiga, apareció también la cizaña. Los siervos vinieron a decir al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que vayamos a recogerla? No, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos, ambos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo amontonadlo en mi granero. Se refiere a los santos ángeles al final, cuando ya termine el tiempo fijado por Dios, en el final de los tiempos es cuando los ángeles vendrán a recoger a los justos y los injustos serán tirados al lago de fuego. La parábola del grano de mostaza. Mateo 13, 31, 32, Marcos 4, 30, 32, Lucas 13, 18, 19. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo. Es sí la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de suerte que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. La parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Mateo 13, 33, Lucas 13, 20, 21.
Jesús instruye a la muchedumbre con parábolas. Todas estas cosas dijo Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas nada les hablaba, para que se cumpliera lo que dice el profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Mateo 13, 36, 43. Entonces despidió a la gente y vino a casa. Sus discípulos se le acercaron diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores los ángeles, de modo que, como se recoge la cizaña y se quema el fuego, así será el fin del mundo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los agentes de maldad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. La parábola del tesoro y la perla preciosa. Mateo 13, 44, 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Es también el reino de los cielos como un mercader que busca ricas perlas y que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. La parábola de la red de pescar, Mateo 13, 47, 50. Es también el reino de los cielos como una red echada al mar que recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en cestos y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces nos preguntamos por qué Jesús repite tantas veces lo de que en el final de los tiempos los ángeles van a separar a los buenos de los malos y los tiran a los malos al horno de fuego, y allí será el llanto y crujir de dientes, porque Cristo habló mucho más del infierno que del cielo, porque venía a salvar a la humanidad, a sanar a los enfermos, no a los justos. Los justos no necesitaban arrepentirse porque ya eran justos, ya cumplían la palabra. Por lo tanto, él iba a los pecadores. Y entonces, aunque todos somos pecadores, Cristo quería salvar a todos, y por eso repetía constantemente que el infierno era un sitio donde él no quería que fueran las almas de los hombres, que estaba preparado para el diablo y sus malos ángeles, pero no para los hombres. Y lo repetía constantemente. Bueno. Entonces es importante que nos fijemos cómo va instruyendo a la gente y cómo también tenemos que ver un poco cómo son las parábolas, ¿no? Bueno. Jesucristo dio mucha instrucción, no solo a sus apóstoles, sino al pueblo, y en ellos estaba que lo aprendieran o no lo aprendieran, ¿eh? Aparte de milagros, también hizo muchas instrucciones en parábolas, y también en el Sermón de la Montaña, que es el sermón más importante que hay. Y repito que las parábolas eran importantes, y lo son, ¿eh? Como nos habla del reino de los cielos y nos habla un poco como Dios quiere que sean las personas. Por ejemplo, la parábola del siervo acreedor, Mateo 18, 23, 35. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos era una barbaridad en aquellos tiempos. No pudiendo éste pagar, mandó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía para pagar la deuda. El siervo entonces se echó a sus pies y le estuvo suplicando: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Apiadado el Señor de él, le dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir aquel siervo, encontró un compañero suyo que le debía 100 denarios.
le agarró y le ahogaba diciendo: paga lo que debes. El compañero se echó a sus pies y le estuvo suplicando: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malo, yo te perdoné aquella deuda entera porque me lo suplicaste. ¿No debías también tú apiadarte de tu compañero como yo me apiadé de ti? Irritado, su señor le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón unos a otros. Está hablándonos de que hemos de amarnos los unos a los otros, porque evidentemente somos todos iguales a los ojos del Señor. Y si no amamos al prójimo al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Luego viene una de las parábolas que sinceramente a mí más me han gustado, quizá la que más me gusta, con la del hijo pródigo, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? Que sinceramente es, bueno, una sabiduría y una misericordia tremenda que tiene Dios con nosotros, ¿no? La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. Se levantó entonces un doctor de la ley y le dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Le respondió. ¿Qué lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido muy bien, le dijo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le explicó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de salteadores que, después de robarle y darle de golpes, se alejaron dejándole medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verle se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por el mismo lugar al verle se desvió y siguió. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verle le dio lástima. Se acercó y le vendó las heridas derramando en ellas aceite y vino. Después, montándole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero diciendo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré yo a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó entre ladrones? El que le hizo misericordia, contestó, y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Aquí Jesucristo da una lección extraordinaria de misericordia a este varón de la ley, seguramente que era del Sanedrín, seguramente era un escriba o un fariseo, y le dice que con esta parábola su prójimo es cualquier persona, y utiliza expresamente al samaritano, porque el samaritano eran las personas que más despreciaban a los judíos, porque los samaritanos habían tenido mucho contacto con infieles, con idólatras, y sobre todo porque a raíz de la división del reino de Israel, después de la muerte de Salomón, cuando reina su hijo Roboam, y le es quitado el reino, o sea, le es dividido el reino en 2, las 10 tribus arriba, que serían Israel, y solo le quedaron las 2 tribus abajo, que eran Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de José. Se refiere a que los samaritanos a partir de ese momento guerrearon, bueno, los del norte con los del sur. Israel ya tuvo su capital en Samaria y Judá la tenía en Jerusalén. Y entonces, claro, hubo conflictos, hubo luchas, y por eso los judíos, se llamaban los judíos los de Judá, no querían para nada saber nada con los samaritanos. Y Dios magistralmente, a través de Cristo, pues nos da esta lección tan grande de misericordia, ¿sí? Y que no solamente era el prójimo, el judío, sino todos ya. Entonces está la parábola del amigo inoportuno, Lucas 11, 5, 8, y añadió: si uno de vosotros tiene un amigo que viene donde él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de camino a mi casa y no tengo que darle. Y el otro responde desde dentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mi hijo está en la cama conmigo, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su inoportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y entonces cuando dice pedid y se os dará.
que Dios no se ofende porque estemos detrás de Él, que no se cansa y que lo que quiere es que le pidamos. Que le pidamos evidentemente conocimiento, que le pidamos ayuda y que le demos las gracias también. No solamente ha de ser siempre a pedir. Que no... Pero que las proverbios son, bueno, extraordinarios, ¿no? Las parábolas. Luego habla del rico insensato, Lucas 12, 16, 21. Entonces les dijo una parábola. Era un hombre rico que cosechó mucho de su campo y discurría entre sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde meter mi cosecha. Bien, dijo, haré esto: destruiré mis graneros, haré otros más grandes, meteré en ellos todas mis cosechas y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche te van a reclamar tu alma y lo que has acaparado, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí en lugar de enriquecerse ante Dios. Entonces habla de que hagamos un tesoro en el cielo y de que no estemos pendientes del oro, estemos pendientes de las cosas del mundo, porque eso es basura y solamente hay que estar por Dios, y que es lo que hace que después Dios nos dé lo que necesitemos, porque sabe lo que necesitamos más que nosotros mismos. Habla también de la parábola del siervo fiel y del siervo infiel en Lucas 12, 41, 48. Cuando Pedro dijo entonces: Señor, ¿esta parábola la diriges a nosotros o a todos? El Señor contestó: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el dueño pondrá al frente de su servidumbre para distribuir oportunamente la ración de trigo? Dichoso ese siervo si al llegar su amo le encuentra obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo se dice para sí: mi amo tarda en venir, y se pone a golpear a los siervos y a las siervas, a comer, a beber y a emborracharse, su amo llegará el día en que menos lo espere, y a la hora menos sospechada le partirán dos y le dará la suerte de los infieles. El siervo, que conociendo la voluntad de su dueño no se prepara o no hace su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no conociéndolo hace cosas dignas de azote recibirá pocos. A quien mucho se le da, mucho se le reclamará, y a quien se le confía mucho, más se le pedirá. Bueno. Luego nos habla de la famosa parábola de los invitados a la cena. Y también en esta parábola nos está diciendo Cristo una gran lección de humildad, que prediquemos y practiquemos la humildad. Y nos va a decir lo siguiente. Lucas 14, 15, 24. Uno de los convidados que oyó esto le dijo: dichoso el que haga su comida en el reino de Dios. Él respondió: un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una se pusieron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego que me des por excusado. Otro le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me des por excusado. Y otro le dijo: me he casado y por eso no puedo ir. El siervo regresó y refirió esto a su señor. Irritado entonces el señor dijo a su siervo: sal deprisa a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El siervo dijo: Señor, se ha hecho como mandaste y todavía hay sitio. Y el Señor le dijo entonces: sal a los caminos y a los cercados y haz entrar a la gente a la fuerza, para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados probarán mi cena. Luego habla de la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 1, 7. Entre tanto, todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tenga 100 ovejas y pierda una de ellas, no deja las 99 en el desierto y marcha tras la perdida hasta que la haya? Y cuando la halla, la pone sobre sus hombros, lleno de alegría. Al llegar a casa llama a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo,
porque he hallado mi oveja perdida. Así os digo, habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan penitencia. La parábola de la dracma perdida. Lucas 15, 8, 10. O qué mujer que tenga 10 dracmas y pierda una, no encienda la luz, barre la casa y la busca con cuidado hasta hallarla. Y cuando la halla, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo que he hallado la dracma perdida. Así os digo, se alegrarán los ángeles por un pecador que se arrepienta. Bueno, y llegamos ya a la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. Dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda. Y él le repartió la hacienda. A los pocos días el menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y allí disipó toda su fortuna viviendo disolutamente. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y, comenzando a padecer necesidad, fue a servir a casa de un hombre de aquel país, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Hazme como uno de tus obreros. Se levantó y fue a su padre. Se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre le vio y, lleno de emoción, fue corriendo a echarse al cuello de su hijo y le cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: enseguida, sacad el traje mejor y ponédselo. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y festejemos alegremente. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado, y se pusieron a festejarlo. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de sus criados y le preguntó qué era aquello. Este le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quería entrar. Su padre salió a persuadirle, pero él contestó a su padre: hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me diste un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero llegas hijo tuyo, que dilapidó su hacienda con prostitutas, y vas y le matas el ternero cebado. Pero él le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que festejar y alegrarse porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. La parábola del administrador deshonesto. Lucas 16, 1-13. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste le fue denunciado como malversador de sus bienes. Así que le llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, que vas a dejar de ser mayordomo. El mayordomo se dijo entonces para sí: ¿qué voy a hacer, ya que mi amo me quita la administración? ¿Cavar? Ya no puedo. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé qué voy a hacer para que me reciban en sus casas cuando sea relevado la administración. Llamó a todos los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. A otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? 100 sacos de trigo. Toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al mayordomo infiel porque había obrado sagazmente, porque los hijos del siglo son más sagaces para con sus congéneres que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con el injusto dinero, para que, cuando os llegue a faltar, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el injusto dinero, ¿quién os confiará el verdadero bien? Y si no fuisteis fieles en un bien que es ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún esclavo puede servir a 2 señores, pues odiará a uno y amará a otro, o se adherirá a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y aquí hablamos ya de la parábola del rico Epulión y el pobre Lázaro.
Lucas 16, 19, 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y banqueteaba a diario espléndidamente. Y un pobre llamado Lázaro estaba postrado a su puerta cubierto de úlceras y deseando quitar el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus úlceras. Es decir, la miseria que tenía este pobre hombre. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el infierno, cuando se hallaba entre torturas, levantando los ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje en agua la yema de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy muy atormentado en estas llamas. Abraham respondió: Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro en cambio los males. Ahora él está aquí, consolado, mientras tú estás atormentado. Pero además entre vosotros y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco los de ahí a nosotros. Él le dijo: Entonces te ruego, padre, que le envíes a mi casa paterna, porque tengo 5 hermanos, para que les diga la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Ya tienen a Moisés y a los profetas, dijo Abraham, que los escuchen. Pero él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va donde ellos, harán penitencia. Y Abraham les dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque uno resucitara entre los muertos, se persuadirían. Y ahora habla de la parábola del siervo bueno. Lucas 17, 7, 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo: Acércate enseguida y siéntate a la mesa? Le dirá más bien: Prepárame de cenar, disponte para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y luego comerás y beberás tú. ¿Tendrá quizás que agradecer al siervo el que haya hecho lo que se le mandaba? Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os mande, decid: Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Es decir, que no nos valagloriemos cuando hacemos lo que Dios nos manda, porque es lo que debemos hacer. Y que también aquí pienso que Dios propuso que Cristo fuera el Mesías, el Salvador del mundo, y que solamente con su sacrificio vendría la salvación, por la gracia y no por las obras, para que nadie pueda vanagloriarse de que haciendo buenas obras va a ir al reino de los cielos. Y luego hay la parábola de la viuda insistente. Lucas 18, 1, 8. Sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, les dijo esta parábola. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni tenía respeto a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él y le decía: Hazme justicia contra mi enemigo. Y durante algún tiempo se le negó. Pero después se dijo: Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, por lo que esta viuda me importuna, le haré justicia, para que no me esté rompiendo siempre la cabeza. Y el Señor añadió: Escuchad lo que dice el juez inicuo. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos cuando clamen a él día y noche? Les hará esperar. Yo os digo que les hará justicia prontamente. Pero el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿encontrará fe en la tierra? Es muy fuerte, ¿no? Lo que dice Jesucristo. Que ha de haber fe para que Dios empiece a obrar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno. Parábola del fariseo y del publicano. Lucas 18, 9, 14. También a unos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, bien plantado, hacía interiormente esta oración: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y el otro no,
porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Ahora viene la parábola de los obreros. Mateo 20, 1, 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Ajustado con los obreros un denario por día, les envía a su viña. Salió a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza parados y les dijo: «Id también a vosotros a la viña y os daré lo que es justo». Ellos fueron. Salió de nuevo a las 12 y a las 3 e hizo lo mismo. Saliendo por fin, como a las 5 de la tarde, encontró a otros que estaban parados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos contrató. Id también vosotros a la viña», les dijo. Caída la tarde, el dueño de la viña dijo a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron los de las 5 y cobraron un denario cada uno. Al llegar los primeros pensaban que cobrarían más, pero también ellos cobraron un denario cada uno, y al tomarlo murmuraban contra el amo: «Estos últimos trabajan una sola hora y los has igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago injusticia. ¿No lo ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tu ojo va a ser malo porque yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos». Aquí se dice que no debemos juzgar la soberanía ni lo que Dios quiere hacer, que puede perdonar a un injusto y llevarle al reino de los cielos junto con los justos. Y nadie es para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Bueno, parábola de las minas. Y ya con esto terminamos las parábolas que han sido de verdad intensas. Tenemos ya muy pocas que quedan ya. Y prácticamente casi ya estamos en el final, ¿no? Estamos en la parábola de las minas, Lucas 19, 11, 27. Es que claro, las parábolas son muy intensas, ¿no? Y necesitan mucho tiempo. Escuchando ellos estas cosas, les dijo también una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano a recibir la dignidad real y volver después. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad mientras vengo. Pero sus conciudadanos le odiaban y enviaron tras él una embajada a decir que no, que le querían por rey. Cuando regresó investido del poder real, mandó venir a sus siervos, a quienes había dado el dinero, para saber cómo había negociado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Muy bien, siervo bueno, le dijo, puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Y dijo igualmente a este: también tú recibe el mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que tenía guardada en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, que eres un hombre severo. Tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Por tus palabras mismas te juzgo. Mal siervo, le dijo, sabías que soy severo, que tomo lo que no he puesto y sigo lo que no he sembrado, ¿no? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en la banca? Y yo al volver lo habría recobrado con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dásela al que tiene 10 minas. Señor, ya tiene 10 minas, le dijeron. Pues yo os digo, al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, esos que no me querían por rey, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Ya vamos llegando, ahora sí, a las últimas parábolas de Dios, de Cristo. Y terminamos ya. Pero que son intensas, son importantes, hay que saberlas, hay que estudiarlas. Yo aquí estoy meramente leyendo la palabra del Señor, sacando, bueno, lo que yo más o menos puedo entender. Hay muchas parábolas y que tenemos que estar atentos. La parábola de los hijos mandados a trabajar. Mateo 21, 28, 32. ¿Qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero dijo: anda, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Él respondió: voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Le contestaron: el primero. Y Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas os suplantan en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia y no creísteis en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él, pero vosotros, ni aun viendo esto, os arrepentís después para creer en él. Os arrepentisteis. En verdad es cierto que muchos de los que estaban allí con él se creían que eran perfectos y justos porque eran los hijos de Abraham y el pueblo escogido de Dios, y Dios decía que esto no bastaba. Luego está la parábola de los viñadores homicidas, que se refieren a los que mataron a Cristo, Mateo 21, 33, 46. Hoy otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a los viñadores y se ausentó. Al llegar la época de los frutos, envió a sus siervos a los viñadores para cobrar su renta. Pero los viñadores echaron mano a los siervos, hirieron a unos, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos más numerosos que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, pensando: a mi hijo le respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vamos a matarle y nos quedaremos con su herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Así que cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Respondieron: acabará de mala manera con esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le pagarán los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron, esa vino a ser piedra angular. El Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios y se dará un pueblo que rinda sus frutos. El que caiga sobre esta piedra quedará deshecho, y sobre quien ella caiga será aplastado. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron estas palabras, comprendieron que se refería a ellos, y aunque querían prenderle, tuvieron miedo a la gente porque se le tenía por profeta. Habla también aquí de la famosa estatua del rey Nabucodonosor, cuando todos los imperios son destruidos por la piedra que viene a ser la palabra de Dios, Cristo. Luego habla de la parábola del banquete de bodas, Mateo 22, 1, 14. Jesús, reanudando su discurso, les habló de nuevo en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos con este mensaje: decid a los invitados: mi banquete está preparado, mis becerros y cebones sacrificados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio. Los demás, echando mano a los siervos, los ultrajaron y mataron. El rey entonces se enojó y, enviando sus tropas, acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Después dijo a sus siervos: el banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Así pues, id pues a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda quedó llena de comensales. Al entrar el rey para ver a los comensales, vio allí un hombre no vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Ese quedó mudo. Entonces el rey dijo a los servidores: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Así que hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Bueno, hemos de tener en cuenta lo que está diciendo Dios, que es muy importante, porque quiere que todos se salven, pero que a pesar de que llama a todos, lo que evidentemente también hay una responsabilidad del hombre, ¿no? Que tiene que estar digno y justo cuando venga Jesucristo. Luego está la parábola del ladrón nocturno, Mateo 24, 43, 44. Sabed aquello de que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no dejaría que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Parábola del siervo fiel, del siervo infiel,
Mateo 24, 45, 51, Marcos 13, 33, 37. A lo largo de del Evangelio nos está hablando en parábolas Dios, ¿no? Cristo. Pensad en el siervo fiel y prudente a quien su amo puso al frente de su servidumbre, para que le diera provisiones a su tiempo. Dichoso ese siervo si al llegar su amo le encuentra haciendo así. En verdad os digo que le pondrá al frente de su hacienda. Pero si ese mal siervo se dice para sí, mi amo tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, vendrá su señor el día en que menos lo espera, y a la hora en que menos piensa, le partirán dos y le dará la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Constantemente nos repite que estemos completamente atentos y pensando en el día del Señor. Y ahora ya sí que podemos decir que terminamos con las parábolas, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes ya es la penúltima, luego la de los talentos. Mateo 25, 1, 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron aceite en las alcuzas junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, todas cabecearon de sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, y hasta ahí el esposo, salid a su encuentro. Todas las vírgenes despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron, no va a haber bastante para nosotras y vosotras. Es mejor que vayáis a los vendedores y os los compréis. Mientras iban a comprarlo, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió, en verdad os digo que no os conozco. Vigilad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Es cuando dice Cristo que el día del fin no lo saben ni los ángeles del cielo, sino solamente Dios. Y por último llegamos a la última de las parábolas, que es la parábola de los talentos. Mateo 25, 14, 30. Es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Asimismo el de los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido uno solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el amo de estos siervos y les tomó cuentas. Se acercó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su amo le dijo, bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Llegó también el de los otros 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su amo le dijo, bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se acercó por fin el que solo había recibido un talento y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y por miedo fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su amo respondió, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, no? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco y al volver yo habría recibido lo mío con el rédito. Así que quitadle a este el talento y dáselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil arrojarle las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Con esto terminamos las parábolas de Jesucristo, que son palabras de vida eterna, palabras que nos enseñan la sabiduría de Cristo y que nos enseñan muchas de las cosas que estaban ocultas antes, como es el reino de los cielos. Y cómo debemos siempre actuar y cómo debemos estudiar con gran detenimiento, con gran humildad y con gran devoción la palabra de Dios, que se expresa también a través de las parábolas.